entonces te repito, estamos comenzando con este curso bíblico de matrimonios, ¿sí? Para matrimonios. Ahora yo te voy a invitar a Tercera de Juan 1:2, ¿sí? Ahí en tu Biblia, en tu celular, para que tú veas la razón por la que estamos comenzando con este curso, ¿sí? Porque queremos aprender. Te voy a dar un minuto para que lo busques. Tercera de Juan 1. Sí, es el único capítulo, versículo 2. Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Este es el deseo de Dios, ¿sí? Que nosotros seamos prosperados. Como tú ya has escuchado, ¿sí? ¿Qué significa la palabra prosperar? Significa avanzar, salir de una condición. Eso significa prosperar, ¿sí? Entonces Dios quiere que nosotros avancemos también en nuestro matrimonio, que salgamos de situaciones, que se terminen, ¿sí? Que sean restauradas cosas en nuestro matrimonio, para que, como dice la palabra, podamos vivir, ¿sí? Esa vida en abundancia que Jesucristo vino a traer, esa vida en plenitud, ¿sí? Pero necesitamos, eso es el deseo de nuestro Dios, que seamos restaurados también en esta área, ¿sí? En todas las áreas, ¿sí? Así como nosotros podemos estar avanzando para alcanzar un ministerio, ¿sí? Estamos avanzando a lo mejor en nuestra sanidad interior, también Dios quiere que avancemos en esta área, ¿sí? Esta es la razón por la que, la razón principal por la que Dios puso en nuestro corazón hablar sobre este tema, sobre el matrimonio, ¿sí? Ahora, ¿por qué se hace o yo pedí que se hiciera a nivel iglesia? ¿Sí? ¿Por qué, mi hermano? Porque el estudio bíblico para matrimonios puede ayudar a muchos, ¿sí? Ahorita lo va a entender por qué. Si estás anotando, anota Proverbios 1:5, ¿sí? Y dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, ¿sí? Necesitamos más conocimiento de Dios, ¿sí? De cada uno de los diseños para cada área de nuestra vida, ¿sí? Necesitamos, ahorita vamos a ver por qué esto nos puede ayudar a toda la iglesia, ¿sí? Anhela que Dios te enseñe en cada área de tu vida, hermano. Si tú estás batallando, por ejemplo, con tus hijos, como estamos hablando ahorita, estás batallando en tu matrimonio, ¿sí? Aún en tu vida sexual, tú le puedes decir a Dios: Señor, enséñame conforme a tu palabra, qué es lo que yo debo de hacer, ¿sí? Porque yo no quiero continuar en esta situación. Tú te puedes acercar delante de Dios y Él te va a enseñar el camino por el que debes andar. Dios es tan bueno, ¿sí? Él le interesa todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice su palabra en el Salmo 23. Jehová, ¿sí? Es mi pastor, Él me guiará, Él me dirigirá en cada área, ¿sí? Yo te pido que no te quedes. Si algo te está afectando en cualquier área de tu vida, tú le pidas al Señor que Él te enseñe cómo salir adelante, ¿sí? En esa área. Dice: oirá el sabio y aumentará el saber, ¿sí? Nosotros debemos anhelar tener el conocimiento, no para estar inflados, para estar llenos, ¿sí? Porque el conocimiento envanece, dice una parte de la escritura, pero el amor edifica, ¿sí? Pero necesitamos ese conocimiento porque, ¿sí? Son armas, son recursos para que Dios nos saque de una condición que nos pueda estar afectando, ¿sí? Yo te decía que esto es para toda la iglesia, este curso de matrimonios, ¿sí? Porque algunos dirán: yo no tengo esposo, yo no tengo esposa, ¿sí? Los jóvenes, algunos ancianos, algunas viudas o divorciados, ¿sí? Algunos adolescentes dirán: pues a mí esto, ¿para qué me va a servir? ¿Sí?
pero para los jóvenes, ¿sí? Les dará una idea de lo serio que es el matrimonio, de la importancia del matrimonio. Por eso es importante también para ellos, ¿sí? Y que cuando ellos, Dios les dé la oportunidad de empezar un matrimonio, ya vayan, ¿sí? Sabiendo a lo que van y con el diseño de Dios en sus vidas. Por eso a los jóvenes también les va a ayudar, ¿sí? A los viudos o a las divorciadas o divorciados, ¿sí? Quizá tengan otra oportunidad de parte de Dios de tener otro matrimonio, ¿sí? Solo Dios lo sabe, y si no es así, de todas formas ellos aprenderán, ¿sí? Usted aprenderá porque usted tiene hijos y un día usted va a tener que aconsejar a sus hijos y que les dé un consejo sabio conforme a la palabra, ¿sí? Y aquellos, pues, a los que ya tienen sus años, ¿sí? Aquellos ancianos, ellos pueden enseñar a los más jóvenes o pueden enseñar a matrimonios que se acerquen a ustedes, ¿sí? Ustedes ya no les van a hablar de lo que ustedes vivieron, sino que les van a hablar de lo que Dios dice en su palabra. Por eso le digo que esta enseñanza nos va a servir a toda la iglesia, ¿sí? Aparte, todos estamos dentro de una familia en donde el centro es el matrimonio. Nosotros estamos viendo la vida conyugal de nuestros padres o nuestros hijos están viendo la nuestra, ¿sí? Y nuestra vida les va a hacer que ellos anhelen el matrimonio o puede ser todo lo contrario, ¿sí? Que lo rechacen por todo lo que ellos están viendo. Entonces, te repito, esto nos va a servir a todos, ¿sí? Entonces, para comenzar este curso, yo te quiero dar 2 consejos o pedir 2 cosas que son muy importantes. Ahorita únicamente quiero dar una introducción, ¿sí? En los próximos jueves estaremos hablando ya entrando en el tema. Ahorita únicamente quiero que tú sepas por qué yo debo aprender sobre el matrimonio y la vida conyugal y por qué es importante para Dios el matrimonio, ¿sí? Lo primero que yo te voy a pedir es que no descuidemos, ¿sí? Nuestra comunión con Dios. Que cualquier predicación y este curso no va a servir de nada si yo no estoy teniendo mi comunión con Dios, buscándola diariamente, ¿sí? Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Si yo no estoy delante de Dios, ¿sí? Yo no me podré dar cuenta de esas áreas que yo necesito en mi matrimonio, que sean restauradas. Dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces nuestra familia se da cuenta de muchas cosas y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, pero si nosotros vamos delante de Dios, Dios va a sacar a la luz toda tiniebla, toda mala actitud, toda mala conducta, lo que estemos haciendo mal, Él nos lo mostrará. Pero si no vamos delante de Dios, pues no vamos a salir de lo mismo. Necesitamos ir al espejo también, que es esa palabra que nos muestra cualquier error, cualquier situación que esté incorrecta, que no nos demos cuenta en nuestra humanidad. Somos tan humanos que ni de nuestros errores nos damos cuenta. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio y nos guía a toda verdad y a toda justicia. También dicen los proverbios que los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, ¿sí? Entonces necesito primeramente estar delante de Dios para que Él me examine y me diga en qué estoy fallando. Porque muchas veces y como seres humanos somos egoístas y podemos pensar que estamos en esta situación por la culpa o por la pareja. Yo soy así porque él es así o porque ella es así. Pero necesitamos examínate primero tú, ¿sí? No veas la paja en el ojo ajeno. Primero vamos a ver nuestras vigas, ¿sí? Entonces dice, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Si tú y yo estamos delante de Dios, todo va a salir a la luz, pero porque Dios quiere sanarlo y quiere restaurarlo.
Ese es el primer consejo que yo te doy y que yo te voy a pedir. Si quieres aprender más sobre la comunión con Dios, pues escucha, ¿verdad?, los temas que está dando el pastor Juan Carlos, los lunes y los martes. Acércate, sí, con tu pastor. Si tú quieres crecer en la oración también, ¿sí? Vete al arca del pacto, ¿verdad?, que tienen esa unción poderosa de oración, nuestros pastores, porque la oración es hermosa, estar delante de nuestro Dios. El segundo consejo que yo te quiero pedir es que siempre tengas un corazón enseñable, manso y humilde. No solamente para este curso que vamos a ver, sino para toda la predicación que tú escuches. Hay que discernirla, sí, tomar lo bueno, desechar lo malo, examinarlo todo, pero tú y yo vamos a estar pasando de etapa en etapa. Por eso nunca podemos sentirnos suficientes o que ya no las sabemos todas, ¿sí? Necesitamos siempre ser enseñados por Dios, ¿sí? Por ejemplo, ahorita tú puedes ser joven estudiante. Esa es una etapa de tu vida, pero luego ya vas a ser a lo mejor un egresado que va a buscar trabajo, ya es otra etapa. Y a lo mejor ya cuando tengas tu noviazgo, que sea en Cristo y que no pase más de 2 años, te recomendamos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir pasando de etapa en etapa, ¿sí? Yo siempre he pensado, ¿verdad? Yo digo, ahorita yo ya tengo 10 años de casada, pero mis hijos están pequeños, estoy viviendo una etapa. Pero cuando mis hijos sean adolescentes va a ser otra etapa y yo voy a necesitar enseñanza. Por eso tengo que ser manso, tengo que ser humilde para que Dios me enseñe el camino por el que debo andar, ¿sí? Proverbios 4:18 dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida del cristiano es así, ¿sí? De etapa en etapa, y que sea para arriba, ¿sí? De gloria en gloria. También dice Proverbios 1:7, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? Entonces, esos son los 2 consejos que yo te quiero dar, cosas que yo te quiero pedir para que toda predicación que tú escuches sea efectiva en tu vida, ¿sí? Ahora, hay un diseño de Dios para cada una de las áreas de nuestra vida, ¿sí? En el matrimonio hay un diseño, ¿sí?, para tu esposo y el esposo y la esposa de amistad, que sean amigos, ¿sí? Hay otro diseño, hay un diseño para un plan en el área sexual, ¿sí? Con los hijos, nuestra vida como cristianos. Dios tiene un diseño para nuestro ministerio, para todas las áreas de nuestra vida hay un diseño. ¿Y qué es el diseño? ¿Sí? Bueno, el diseño es la forma y la manera en que Dios quiere que se hagan y se lleven las cosas, ¿sí? En este caso, Dios nos quiere enseñar a través de este curso cuál es su diseño para mi vida, para mi matrimonio y para mi hogar, ¿sí? Dice un salmo, ¿sí? Me mostrarás la senda de la vida. Él nos va a enseñar, ¿sí? ¿Cuál es el rol de cada una de las partes, ¿sí?, del hombre, de la mujer? ¿Cuál es el rol y las funciones que cada uno de nosotros debemos tener o ejercer? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cuáles son nuestros derechos y obligaciones? Y lo más importante en el diseño, ¿cuál es el propósito de Dios para mi matrimonio? Hay un propósito de Dios, ¿sí?, para nuestro matrimonio. No solamente es, como lo sabemos, casarse, ¿sí?, crecer, me caso, me reproduzco y me muero. No, hay un propósito de Dios para el matrimonio, ¿sí? Entonces hay un diseño que yo tengo que conocer, ¿sí? Y Dios me lo va a mostrar, ¿sí?, a través de este curso que vamos a ver nosotros. Y si tú sigues siendo manso, humilde, Dios te va a mostrar y te va a abrir su palabra y te va a enseñar. Ahora, ¿por qué es importante aprender sobre el matrimonio
y la vida conyugal según Dios. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Bueno, primeramente, número 1, ¿sí? Para poder agradar a Dios en todo. Por eso es importante que también toquemos estos temas, ¿sí? Porque nosotros queremos ser agradables a Dios en todo. Dice Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, ¿sí? Para poder nosotros agradarle en todo, ¿sí? También anota por ahí 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Tal vez nosotros nos estamos preparando, ¿verdad? En el área de nuestro ministerio, que es muy importante, de lo más importante en nuestras vidas, ¿sí? Pero a lo mejor estamos descuidando esta área, que es muy importante, que es un requisito, ¿sí? Si usted lea por favor 1 y 2 de Timoteo, nos habla de los requisitos de los, ¿sí? De los, aquellos que quieren servir a Dios, de los obispos, de los diáconos. Ahí habla de cosas respecto a la familia, ¿sí? Y aquí dice que procuremos estar bien, que delante de Dios, que no haya nada en la que Satanás nos pueda avergonzar, ¿sí? Yo recuerdo hace algún tiempo de una pareja, ¿verdad? No voy a decir nombres, usted sabe lo que diría nuestra hermana Yuri. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero se lo quiero poner como ejemplo porque el esposo leía mucho la palabra, ¿sí? Y muchos decían, qué padre, ya van como 2 o 3 veces que está leyendo la Biblia. Qué bueno que la está leyendo, ¿sí? Ya avanzado, ¿sí? Lo escuchas hablar y habla mucho de la palabra. Pero yo recuerdo que su esposa continuamente se acercaba conmigo y me decía, él me trata, yo siento que mi esposo no me trata de la manera correcta, yo siento que me humilla mucho, ¿sí? Siento que él no me da mi lugar delante de su familia, ¿sí? Y ahí nosotros podemos ver que esta persona se estaba preparando únicamente en el área ministerial, pero estaba descuidando a su esposa y a su familia. Entonces, como te digo, que no haya nada, ¿sí? De qué avergonzarse. Que nuestra vida esté prosperando en todo, ¿sí? Que haya en nosotros una integridad, ¿sí? Esa es una de las razones por las que yo necesito aprender sobre este tema y sobre la vida conyugal, ¿sí? Ahora, se dice que como tú veas a la esposa, ¿sí? Eso es de lo que el esposo le está proveyendo, ¿sí? Tiene mucho que ver la manera en que el esposo está tratando a su esposa, ¿sí? Cómo está su esposa, está feliz, tiene paz, o está amargada, está resentida. Esto no es solamente para echarle la culpa al esposo, pero tiene mucho que ver en lo que he estado estudiando, hermano, sobre este tema. Nos decía que a Adán, él fue, sí, Dios hizo toda la creación, pero a él Dios le dio la responsabilidad, primeramente de administrar, ¿sí? Todo lo que había en el huerto del Edén, de ponerle nombre a cada uno de los animales. Pero después viene la mujer y él tenía o tiene la responsabilidad, la tuvo, de enseñarle a su mujer cómo se hacían las cosas, ¿sí? Eso no es para que las mujeres nos justifiquemos, ¿sí? Y decir, yo soy así porque él es así. Sí hay razón, pero no la es en su totalidad. Pero sí tiene mucho que ver, ¿sí? Como tú veas a la mujer, es lo que su esposo le está proveyendo, lo que la está instruyendo, ¿sí? Pero repito, mujer, no vayas a justificarte por esto. También nosotros tenemos que ser restauradas porque a veces somos muy tremendas, ¿sí? Tenemos que aprender cuál es el diseño de la mujer, ¿sí? Cuál es nuestro papel, para que también nuestro esposo pueda llegar, tenga el deseo de llegar a su casa, para que nuestro esposo tenga confianza
Como dice Proverbios 31, que el esposo está completamente confiado en su mujer. Sí, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces, me regreso al tema. Necesito aprender sobre el matrimonio, ¿sí? Para que nada me avergüence, para tener una integridad en mi vida, ¿sí? Ahora, ¿por qué más necesito yo aprender sobre este tema? ¿Sí? Porque yo tengo un testimonio que dar ante los demás, ¿sí? Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿sí? Tenemos un testimonio que dar, ¿sí? Como esposos, ¿qué es lo que nuestros vecinos ven? Ellos se dan cuenta de todo, ¿sí? Y mayormente si saben que somos cristianos, ¿sí? Por eso es importante que yo aprenda y que Dios siga sanándome y restaurándome, ¿sí? 2 de Corintios 3, versículo 2, dice que nosotros somos cartas, ¿sí? Abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres. Por eso yo necesito ser sanado, ser restaurado, avanzar en esta área para poder representar a Dios correctamente, por el punto que vamos a ver enseguida, ¿sí? ¿Por qué más necesito yo aprender sobre el matrimonio y la vida conyugal? Porque el matrimonio es un símbolo de la unión de Cristo y de su iglesia. Yo te voy a pedir que en tu tiempo libre tú leas Efesios 5 a partir del 21 al versículo 31. Aquí nos habla, ¿verdad? Específicamente vamos a leer el versículo 32. Dice, grande es este misterio, hablando del matrimonio. Dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En esa parte donde habla, sí, del hombre y de la mujer, del matrimonio, está refiriéndose a Cristo y a su iglesia y nos está dando un ejemplo de cómo debemos llevar nuestro matrimonio. Entonces el matrimonio representa a Cristo y a su iglesia. Por eso es importante aprender. Esto lo vamos a profundizar en los temas siguientes. Ahora, ¿por qué es importante? Otro punto número 4, ¿por qué es importante aprender sobre el matrimonio? Porque el matrimonio, ¿sí? Mi vida conyugal va a afectar no solamente a la pareja, sino que afectamos a nuestros hijos, ¿sí? Afectamos a nuestros familiares, que ya está la hermana, ya corremos con la hermana y le decimos, me hizo, me dijo, y la hermana ya está preocupada, la mamá ya está preocupada porque aquellos están teniendo problemas matrimoniales, ¿sí? Entonces el matrimonio va a afectar o va a bendecir a los demás. Por eso es importante esta área, ¿sí? Si hay matrimonios sanos, habrá hijos sanos y habrá una sociedad sana, ¿sí? Restaurada, feliz, libre. Entonces, otro punto del por qué yo necesito conocer sobre el matrimonio, ¿sí? Otro punto es, yo te voy a pedir que anotes, porque Dios nos quiere hacer libres, ¿sí? Quiere darnos gozo, como dice la palabra de Dios. Cuando dejamos que Dios reine en nuestro matrimonio, empieza a haber justicia, paz y gozo, y empieza a haber libertad en el matrimonio. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Dios quiere que disfrutemos nuestro matrimonio en una plenitud, y a veces no sucede, no porque seamos malos, sino porque ignoramos el diseño de Dios, ¿sí? Entonces Dios nos quiere hacer libres, nos quiere dar gozo, nos quiere dar paz, ¿sí? También Mateo 22:19 les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Satanás nos mantiene en una esclavitud, nos puede mantener en depresiones, en angustias, pensar que nuestra situación nunca va a terminar, nuestra situación matrimonial, ¿sí? Porque desconocemos las escrituras y el diseño de Dios para esta área, ¿sí? Ahora,
¿por qué más necesito yo conocer sobre lo que Dios habla del matrimonio? ¿Sí? Porque necesito conocer la diferencia entre un hombre y una mujer, ¿sí? El hombre y la mujer somos iguales en nuestro espíritu, hablando de los hijos de Dios, ¿sí? Pero en nuestra alma somos totalmente diferentes y mucho más en lo físico, ¿sí? Por ejemplo, no me quiero adelantar, ¿sí? Un hombre necesita la admiración de su esposa, necesita sentirse respetado y valorado por su esposa. Y a veces nosotros podemos decir, pues es muy tremendo, ¿cómo lo voy a admirar? ¿Cómo lo voy a respetar? Pero Dios nos manda a nosotras, ese es nuestro papel, ¿sí? Y tú tienes que saber que si tú haces lo que a ti como mujer o a ti como hombre Dios te manda, ¿sí? Dios hará lo demás, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la mujer necesita sentirse segura, ¿sí? Necesita sentirse amada, necesita que el hombre le dé su lugar. Estoy hablando general, ¿sí? Pero si tú conoces a tu pareja, ¿sí? Tú lo vas a poder agradar, ¿sí? Recordemos que es agradar primeramente a Dios, pero también tenemos que agradar a nuestro esposo y a nuestra esposa. Sí, tenemos ya esa responsabilidad si tú ya estás casado. Y si tú dices, pues mi esposo es inconverso, ¿cómo le hago? Hay muchas personas que tal vez tengan muchas preguntas, ¿sí? Y nosotros como liderazgo debemos aprender para poder darles un consejo. La palabra de Dios dice, ¿sí? Tú como esposa o tú como esposo, que tu pareja puede ser ganada por tu testimonio. Lo dicen las escrituras, ¿sí? Por ese cambio que están viendo en ti, esa sanidad, esa restauración, estás mostrando a Cristo. Y ellos van a poder ver a Cristo o ellas por medio de tu vida. Por eso tú tienes que seguir siendo sanado, restaurado, porque tenemos una responsabilidad. Dice la palabra de Dios, para que vean, ¿sí? Nuestras obras y glorifiquen al Padre también que está en los cielos, ¿sí? Pero dice ahí la palabra de Dios que nuestra pareja puede ser ganada por medio de nuestro testimonio, ¿sí? Por eso es importante que tú, aunque tu esposo o tu esposa no esté en Cristo, tú aprendas este diseño de Dios y puedas llevar una bendición a tu casa, ¿sí? Ahora, otra cosa, hermanos, Dios no desea que la iglesia tengamos la misma forma de pensar de este mundo. De hecho, Dios no la demanda, ¿sí? Nos demanda que nosotros no tengamos este mismo pensar. Romanos 12:2, ya lo conoces, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero dice, no te conformes a este mundo, ¿sí? No tomes la misma manera, no te amoldes a este mundo. Recuerda que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, ¿sí? Que nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestra cultura es la palabra de Dios, que es instructivo para nuestras vidas en la palabra. Por eso tenemos que meternos y que Dios nos enseñe sus diseños por medio de su palabra, ¿sí? Dice, no te conformes, sino que tu mente sea renovada. ¿Cómo se renueva la mente, hermano? Cuando yo estoy escudriñando las escrituras y tomando esa palabra como el instructivo, como el que va a guiar cada área de mi vida, ¿sí? Cuando tú la tomas, ¿sí? La atesoras y la pones por obra, tu mente va a empezar a ser transformada. Dice el proverbio, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Conforme a lo que tú tengas en tu mente grabado, así actuamos, hermano, ¿sí? Y la palabra de Dios dice ahí en Primera de Pedro, que nosotros hemos recibido de nuestros padres, y cuanto más si tuviste padres que no conocían a Dios cuando tú eras pequeño, dice que recibimos de nuestros padres una manera equivocada de vivir, ¿sí?
Pero ahora nosotros estamos en Cristo, hermano, ¿sí? Gracias a Dios por los que tuvimos padres cristianos que desde pequeños, ¿sí? Estábamos en contacto con la palabra y sus vidas eran diferentes, ¿sí? No perfectas, pero eran diferentes, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, ¿sí? Así vamos a actuar. Debemos, ahorita, si tú tienes el tiempo, ¿sí? Agárrate las escrituras, ¿sí? Y di, aunque sea un capítulo, 2 capítulos, hay libros pequeños que en una media hora los puedes alcanzar a leer completamente, ¿sí? Pero que la palabra more en abundancia, no con el deseo de tener un conocimiento que envanece, sino con el deseo de ser sanados, restaurados y que me cambie mi manera de vivir su palabra, ¿sí? Tener la cultura de Cristo aquí y no conformarme a este siglo, no pensar conforme a este mundo, ¿sí? A la corriente de este mundo. Te voy a pedir que vayamos a Efesios 4, del 17 al 21. Te voy a dar ahí un medio minuto, ¿sí? Que ya son las 8. Efesios 4, vamos a leer a partir del 17. Fíjate lo que dice aquí, Dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Yo quiero que te regreses al versículo 17, ¿sí? La versión cristiana, Dios habla hoy, dice, esto pues les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios, ¿sí? Por eso el Señor nos manda, no te conformes, no te amoldes, no tomes los diseños de este mundo que van totalmente contrarios a la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros, como yo te decía, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? En la actualidad, hermanos, el matrimonio dice que parece tan débil como un estambre quemado, ¿sí? Es tan frágil y se pudiera decir que el matrimonio es el que realmente está, ¿sí? Como está en peligro de extinción, ¿sí? El matrimonio, hoy los jóvenes se casan y aún hasta los cristianos adoptamos esa mentalidad. Nos casamos con la mentalidad o pensando que tenemos la opción de separarnos, ¿sí? Y el rompimiento del matrimonio está a la orden del día, ¿sí? Es cierto, hermanos, hay casos necesarios donde se requiere un divorcio, ¿sí? El Señor nos habla en los evangelios donde le preguntaban, ¿verdad?, los fariseos sobre el divorcio. Y el Señor les dice que el divorcio se dio por la dureza del corazón, pero que en un principio no fue así. Ojalá podamos profundizar en este tema. Hay casos de fuerza mayor donde el hombre o la mujer no está forzado a servidumbre, a continuar, pero son casos extremos, porque el mismo Señor Jesús dice, al principio no fue así, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Bueno, ¿qué es el matrimonio, mis hermanos? Si estás anotando, el matrimonio es un pacto, o sea, un compromiso entre dos personas, varón y hembra, ¿sí? Este es el diseño de Dios, no hay otros diseños, ¿sí? Es varón y hembra, lo dice Génesis 1:27, varón y hembra los creó, ¿sí? Y les dijo,
fructificaos, multiplíquense, ¿sí? Llenad la tierra. Este es el diseño de Dios. Dice, son dos personas que se unen voluntariamente para cumplir juntos el propósito de Dios y formar una familia, ¿sí? Pero es un pacto, un compromiso entre dos personas. Malaquías 2:14 le llama a la esposa la mujer de tu pacto, ¿sí? ¿Por qué el matrimonio es un pacto, es un compromiso, ¿sí? Dijimos hace un momento que es un símbolo de la unión de Cristo y de su iglesia, ¿sí? ¿Por qué es un pacto el matrimonio? Perdón. Yo quiero que tú leas ahí en tu Biblia Deuteronomio 7:9. A mí me gusta muchísimo este versículo que dice que Dios, ¿sí? Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, ¿sí? Dios de pactos, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿sí? Entonces, ¿por qué el matrimonio es un pacto? Porque representa a Cristo, su manera de pensar, su manera de ser, ¿sí? Él no juega, si Él se compromete con cada uno de sus hijos y Él no juega con nuestra fe. Por eso, hermano, en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial, tú puedes tener esa seguridad en Cristo, porque Él es un Dios de pactos, ¿sí? Es un Dios que no juega con nosotros, ¿sí? Que no tiene sombra de variación, no es como nosotros que fluctuamos, ¿sí? Ahí lo dice Santiago, Él no tiene sombra de variación, ¿sí? Él habló y así es. Por eso puedes tener esa seguridad, ¿sí? Un buen matrimonio está basado sobre un compromiso. Un compromiso le da a la pareja una estabilidad, ¿sí? Aunque muchos digan, un matrimonio pues es solamente el papel, no es cierto, ¿sí? Si a ti joven, ¿sí? O a ti señorita te dicen, yo les digo mucho en la iglesia, vámonos en el corcel, llega el joven en su caballo blanco y te dice, vámonos porque nos amamos, ya después que pase lo que pase, dile que no. ¿Por qué? Porque no quiere un compromiso contigo, no te está dando ninguna estabilidad, ¿sí? Entonces el matrimonio se basa en un pacto, algo estable y que nos da seguridad, no sobre sentimientos, ¿sí? Los sentimientos son cambiantes, son inestables, ¿sí? Y más nosotras las mujeres, cuando llega, ¿verdad?, el tiempo de nuestro periodo, somos muy cambiantes, ¿sí? Imagínese que Dios nos dijera de repente, sabes que ya no te amo, ya no te voy a cuidar. Gracias a Dios que Él no es como nosotras las mujeres, ¿sí? Porque Él es fiel, Dios fiel que guarda el pacto. Entonces, un buen matrimonio está basado en esto, en un compromiso, ¿sí? Ahora, hermanos, el amor va cambiando. El amor no es un sentimiento solamente bonito, ¿sí? Nosotros los que ya tenemos un tiempo casados sabemos que el amor va cambiando y el amor va madurando, ¿sí? Ahí en Romanos 5 dice, ¿verdad? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Para que un matrimonio dure y pueda continuar, se requiere que Dios esté derramando de su amor, porque el amor humano se termina, se acaba. Pero 1 Corintios 13 nos dice que el amor de Dios nunca deja de ser, ¿sí? Tú puedes leer 1 Corintios 13, ese es el amor de Dios que se derrama o que necesitamos que se derrame en nuestro corazón. A veces pueden suceder cosas tan fuertes en el matrimonio que uno puede llegar a pensar que ya no ama. Y cuando tú te sientas así, tú y yo tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, derrama tu amor, no mi amor humano, mi amor egoísta, sino aquel amor que dice Corintios 13, ¿sí? Que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido. Dile, Señor, derrama de tu amor
porque este matrimonio está basado en un compromiso. Ahora, vamos a profundizar, te reitero, en las próximas lecciones, ¿sí? Quiero terminar con esto. ¿Por qué es tan importante el matrimonio? ¿Sí? Fíjese, qué importancia tan grande tiene que en la creación del mundo, en el libro de Génesis, se inicia con un matrimonio, Adán y Eva. Génesis 1, versículos 27 y 28. Así de importante es el matrimonio y termina, ¿sí?, en el libro de Apocalipsis con las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. Para que usted y yo podamos ver que es un área importante en nuestras vidas a la que también tenemos que poner atención, ¿sí? ¿Por qué otra cosa? Si es importante el matrimonio, ¿por qué más? Lo repito, porque representa a Cristo y a su iglesia, ¿sí? También, hermano, un matrimonio conforme al diseño de Dios, ¿sí? Un matrimonio, repito, conforme al diseño de Dios es de gran valor o de alta estima delante de Dios. Hebreos 13:4. Anótalo y si te lo puedes aprender. Y dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿sí? Porque este tipo de pecados atentan contra el matrimonio, ¿sí? Y son aquellas situaciones en las que Satanás nos va a tentar, a los que ya estamos casados o si estás aún viudo, estás divorciado, bueno, que tienes derecho, sí, pero en estas áreas es donde Satanás nos toca o nos tienta para que nosotros atentemos contra nuestro matrimonio, ¿sí? Quiero leerte la nueva versión internacional de Hebreos 13:4, esta versión que dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual, ¿sí? Es de alta estima, es honroso delante de Dios, un matrimonio que tiene ese diseño que Él estableció. Y también si nosotros nos dejamos sanar y restaurar en esta área, seremos instrumentos útiles en las manos de Dios. Tendremos recursos para poder ayudar a todos aquellos que lleguen a la iglesia, poderles dar un consejo conforme a la palabra, decirles, este es el diseño, ¿sí? Si tú quieres tomarlo, Dios puede sanarte, restaurarte y Dios te quiere hacer bien. Por eso te digo que a todos como iglesia nos va a servir este tipo de enseñanzas, ¿sí? Bueno, esperamos tener hojas, hacerlas, ¿verdad? Para que tú las puedas tener y las atesores y las sigas estudiando. Entonces, vamos a terminar con una oración y vamos a darle gracias a Dios porque sus pensamientos son de bien para nosotros, ¿sí? Tú tienes que saberlo. Por eso no podemos nosotros ser necios y no dejarnos enseñar. No podemos decir, pues yo así soy y si me quiere, así se casó conmigo, ¿sí? O que se aguante. No, tú tienes que buscar, ¿sí?, que tu familia tenga justicia, paz y gozo, ¿sí? Hártate de que haya situaciones difíciles, de eso sí, hártate y busca al Señor con todo tu corazón, porque Él nos puede sacar de cualquier condición, ¿sí? Vamos a orar y dile, gracias Señor, porque tus pensamientos son de bien, para darme lo que yo deseo, ¿sí? Todos deseamos, y más las mujeres, ¿sí? Como veíamos en las caricaturas de Disney, ¿verdad? Que todas íbamos con esa mentalidad que se casan y felices para siempre. No, te casas y comienza una lucha, ¿sí? Comienza una vida que tú tienes que edificar, ¿sí? Pero edificar conforme a Cristo, no conforme a tu criterio, a lo que tú viste, a lo que tú fuiste enseñado, sino ahora en Cristo nuevas criaturas somos y tenemos un instructivo para nuestro matrimonio que es su preciosa palabra, ¿sí? Ahí tienes el instructivo. Y te repito, las áreas donde tú estés batallando, no te quedes ahí, ¿sí?
Pregúntale al Señor. Parte de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? De que tenía muchos deseos de que pudiéramos aprender sobre esto, ¿verdad? Es por situaciones que yo viví, pero yo le decía, Señor, yo no quiero estar así. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú me digas cómo hacer las cosas, porque yo quiero agradarte y yo quiero dar un buen testimonio, quiero enseñar a otros, ¿sí? Y hay muchos libros hermosos cristianos, cada libro es una predicación, ¿verdad? Pregunta a tus pastores si tú puedes leer tal o cual libro, si tienes duda, pero no te quedes en esa situación. Pregúntale a tu Dios y dile, enséñame porque yo quiero bendecir a mi esposo, yo quiero bendecir a mi esposa. Sí, un matrimonio, hermanos, es un choque de dos mundos, pero que si ambos están en Cristo y se someten a Dios, van a embonar y van a ser de bendición para muchos. Vamos a orar, vamos a terminar y a pedirle a Dios que Él nos escudriñe y que en este curso pueda estar saliendo a la luz, ¿sí? Cosas internas, y que podamos ayudar, podamos salir adelante, ser prosperados. Prosperar es avanzar. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas el camino por el que debemos andar. Señor, nosotros queremos ser íntegros al servirte, Padre, con mayor razón aquellos que estamos delante de la iglesia. Señor, aquellos que tenemos un liderazgo y, Señor, queremos que nada, Señor, que en nada Satanás gane ventaja. Queremos, Señor, ser obreros aprobados delante de ti. No queremos, Señor, estar descuidando áreas en nuestra vida que en su momento nos puedan afectar. Señor, yo declaro tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor, sobre sus familias. Y te pedimos que nos enseñes, Señor, tu preciosa palabra, que nos enseñes el diseño que tú tienes para el matrimonio, porque tú quieres, Señor, darnos que haya justicia, paz y gozo en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Señor, tú quieres, Señor, que avancemos. Tú quieres, Señor, que dejemos de estar en estas situaciones en las que estamos, Padre. Hay salvación en ti para toda situación, hay restauración en ti, Señor. Pero tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes para aceptar que tú nos enseñes, que tu Santo Espíritu nos enseñe. En el nombre de Jesús nos humillamos, Señor, para que tú nos enseñes, para que tú nos dirijas. Señor, que ninguno cerremos nuestro corazón, que ninguno, Señor, digamos, esos temas no importan. Yo y Dios, yo y servir a Dios. No, Señor, que también pongamos atención en esta área, Señor, que no la descuidemos, que nuestra esposa, que nuestros hijos, Señor, sean los que den testimonio de nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, síguenos hablando, Espíritu de Dios. Te damos honor, te damos gloria, Señor. Y si alguno de mis hermanos en este momento su corazón está lleno de temor, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su vida, guarde su corazón, que recuerde tus poderosos hechos y tus grandezas. Señor, tú nos guardas, eres nuestro guardador, nuestra sombra, nuestra mano derecha. Sea tu pueblo bendito, Señor. Sean bendecidos en su entrar y su salir. El ángel de Jehová acampe a su alrededor y los defienda. Señor, en el nombre de Cristo, con un corazón humilde, Señor, te pedimos que nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde. Sí, y vamos a continuar los jueves con estas lecciones para la gloria y la honra de Dios. Que el Señor te bendiga.